Finalmente, dentro del tejido conectivo tenso tenemos el tejido conectivo elástico, que posee fibras elásticas, como de las que hemos estado hablando, que están ramificadas con fibroblastos en su interior, y la función principal es la de permitir la distensión de los órganos, como habíamos visto el corazón, por ejemplo, o los órganos de la respiración. También los vamos a encontrar en el tejido pulmonar, en las cuerdas vocales, en los bronquios, en la tráquea, en algunos ligamentos también de las vértebras pueden aparecer. Entonces la función es permitir esa distensión. Bien, dentro de los otros tipos de tejido conectivo vamos a encontrar el cartilaginoso o el cartílago. Es un tejido elástico, pero no porque tenga fibras elásticas, sino que, ahora vamos a ver, tiene dentro de la matriz extracelular, en la sustancia amorfa, otra sustancia, carece de vasos sanguíneos, no tiene irrigación, ni tampoco mucha inervación, por lo cual, es un tejido avascular, necesita que le lleguen nutrientes desde los tejidos circundantes, y está formado por una red de fibras colágenas y elásticas. Entre ellas está el condroitin sulfato, uno de los materiales de la sustancia amorfa que habíamos visto. El condroitin sulfato es el que le proporciona esta propiedad elástica, y las células que hay en el cartílago se las llama condrocitos, y están aislados en las lagunas. Fíjense que acá tenemos mucha matriz, lo que está teñido en rosa, con lagunas en el medio, que es en los lugares donde quedan los condrocitos, son los que iban produciendo la matriz extracelular hasta quedar rodeados. Acá en este cuadrito estamos viendo los lugares donde tenemos cartílagos, en las articulaciones, en la de las rodillas, en los pies, las muñecas, las caderas, el codo, en el hombro y en la parte del tabique nasal. En todas esas regiones encontramos cartílagos, y existen tres tipos de cartílago: el hialino, el fibrocartílago y el elástico, que tienen algunas propiedades distintas que vamos ahora a diferenciar brevemente. Pero entonces es importante distinguir que, al ser el cartílago un tejido que no tiene irrigación, por ejemplo, la reparación del cartílago se hace muy difícil. Es decir, cuando una persona tiene problemas o se le rompen los cartílagos por alguna razón, la reparación de ese cartílago es muy lenta y realmente cuesta mucho, porque al no tener una vascularización, una rica vascularización, no permite que se repare rápidamente, porque los nutrientes llegan de manera muy lenta, y este es un tejido que desarrolla lentamente también. Ya una vez que se cerraron acá los espacios, las lagunas quedan rodeadas, el condroblasto se transformó en condrocito y ya es una célula que no sigue produciendo matriz, y tampoco no tiene muchos nutrientes que le lleguen a través de esa matriz, que es mucho más densa. Entonces, por eso es que los daños a los cartílagos son muy muy lentos en su reparación y llevan tiempo, y a su vez, pero el hecho de no tener irrigación permite que, como son zonas de contacto, por ejemplo, fíjense acá, en las rodillas, entre el cuerpo, que hay que soportar todo este peso, si no tendrían mayor tendencia a romperse los vasos sanguíneos y estar sangrando constantemente. Por eso también es la razón de que no hayan vasos sanguíneos. Vamos a ver entonces estos tres tipos. El cartílago hialino tiene una matriz con fibras colágenas y muchos más condrocitos. Es el más abundante, y además vamos a ver que contiene ese pericondrio, es decir, contiene una membrana externa que la rodea y a partir del cual el cartílago también puede crecer. La función es la de generar esas superficies para los movimientos articulares, además de dar flexibilidad y sostén. Es decir, nosotros es como que le provee esas almohadillas, esas zonas donde pueden rebotar los huesos sin que se dañen. Es decir, no hay contacto hueso con hueso, sino que en el medio de los huesos lo que nosotros tenemos es el cartílago, y el cartílago, al tener una textura elástica y fibrosa,
provee una superficie de amortiguación de los golpes, sino la rodilla, como les digo, los huesos de las rodillas estarían chocando constantemente y eso generaría daño, aparte de dolor, a los huesos. Entonces, esa amortiguación la provee el cartílago hialino. También tenemos el fibrocartílago, que son ya un tejido más fibroso, si bien es cartilaginoso, con condrocitos en hilera y rodeados de haces de fibras. O sea, acá las fibras no es que está distribuida al azar, sino que está más bien en haces, en esa matriz extracelular, no tiene pericondrio, y su función principal es la de proveer soporte y fusión. Este fibrocartílago, bueno, lo encontramos en algunos tendones que participando en la unión, por ejemplo, sea de la rótula a la pierna. También los meniscos están formados por fibrocartílago. Algunos de los discos intervertebrales entre vértebra y vértebra en nuestra columna vertebral existen los discos intervertebrales, que son estructuras de fibrocartílago. No es hueso, pero tampoco es tan blandito, sino que es un fibrocartílago, una estructura firme. Lo mismo que los discos que están metidos dentro de nuestras, detrás de la rótula, en la rodilla, son lo que son los meniscos. Alguna vez habrán escuchado hablar que se rompió los meniscos. Bueno, es esta estructura de fibrocartílago que también cuesta mucho reparar cuando se rompe, y eso genera un gran dolor en la articulación. Finalmente nos queda el cartílago elástico, donde vamos a ver que los condrocitos tienen una red de fibras elásticas dentro también de una matriz extracelular. Acá lo encontramos, por ejemplo, en la epiglotis, la parte de atrás de la garganta que cierra las vías aéreas cuando nosotros deglutimos, en el pabellón auricular y en las trompas de Eustaquio. O sea, el pabellón auricular está por fuera, las trompas de Eustaquio unen el oído medio con la faringe. Entonces, de esta manera, o sea, es un conducto, pero está formado por cartílago elástico. Entonces brinda soporte y además ayuda a mantener la forma, como la de nuestra oreja. Fíjense que nosotros, si nos apretamos la oreja, la deformamos, luego vuelve a su posición porque tiene más fibras elásticas. Bien, el anteúltimo tejido que nos tenemos que ver es el tejido óseo, que esta tiene la función de sostener nuestro cuerpo, protegerlo, por ejemplo, las cavidades que forma en nuestra cabeza y en nuestro pecho, que protege los órganos que hay dentro, el cerebro, el corazón, los pulmones. Nos sirve también para almacenar calcio y fósforo. Alberga la médula ósea y la amarilla. La médula ósea es donde se generan las células de la sangre y de nuestro sistema inmune, y en la amarilla, que es un depósito de grasa también, y proveen, o sea, sirven de palancas para el movimiento. O sea, los huesos son los que nos permiten a nosotros movernos. El tejido óseo, si bien ya lo vamos a ver en más detalle, así de manera introductoria, tenemos dos tipos de tejido óseo: el hueso esponjoso, que como vemos acá está formado por trabéculas que generan espacios vacíos que están en ciertas regiones del hueso, y el hueso compacto, que es el que tenemos, por ejemplo, en esta parte larga del hueso, donde ya no hay tantos espacios, y sino que se disponen directamente en haces paralelos, las fibras de colágeno, generando pocos espacios y muy ordenado y muy compacto y muy resistente, la zona de mayor resistencia de los huesos. Entonces, el hueso esponjoso, fíjense que está en los bordes de los huesos largos, por ejemplo, y en algunos huesos cortos. Ya ahora lo vamos a ver en las próximas clases cuando lleguemos a la parte de esqueleto. Y entonces en un mismo hueso podemos encontrar el tejido óseo esponjoso, como este, y el tejido óseo compacto. Entonces, el compacto está formado por ostionas, que también se les llama sistemas de Havers. Estas ostionas contienen laminillas, algunas lagunas donde vamos a encontrar los osteocitos, canalículos y canales. Y en todos estos vamos a ver que también siempre existen irrigación e inervación. O sea, el tejido óseo tiene
arterias y venas que ingresan a él, lo mismo que nervios. Ahora, el tejido óseo esponjoso contiene trabéculas, y en esas trabéculas está la médula ósea roja. Estas son las trabéculas, que son los distintos pedacitos de hueso que se van uniendo para formar como ese tejido esponjoso. Esponjoso porque queda todos estos espacios vacíos que no están vacíos en un ser vivo, en nosotros, sino que están rellenados esos espacios con células que constituyen la médula ósea roja, las zonas o el órgano encargado de producir las células sanguíneas. Bien, y finalmente tenemos el tejido conectivo líquido, que es la sangre, que está formada por el plasma y las células sanguíneas. En la sangre tenemos los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono, o sea, el oxígeno hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas. Los glóbulos blancos, fíjense que una característica de los glóbulos rojos es que no tienen núcleo, mientras que la de los glóbulos blancos es que sí tienen núcleo. Es decir, que los glóbulos rojos, si bien son las células mayoritarias de nuestro organismo, son células que ya no tienen núcleo y solo tienen función metabólica hasta que se les agota su tiempo, porque al no tener núcleo no tienen material genético, y una vez que ya cumplieron su ciclo de vida son eliminados, porque es como una etapa terminal de una célula, o sea, de esas células sanguíneas que solo tienen la función de transportar sangre hasta que ya se deforman demasiado y son eliminados. Mientras que los glóbulos blancos son células, digamos, metabólicamente activas, con material genético, que tienen la capacidad de transformarse en distintas células, pasar a los tejidos, donde van a cumplir una función quizás de, como podemos decir, de fagocitosis, de protección, de sintetizar o generar anticuerpos, ¿no? Y por otro lado encontramos las plaquetas, que las plaquetas directamente no son consideradas células, sino que son pedacitos de células que se van rompiendo en la médula ósea para generar estas plaquetas que contienen sustancias que permiten la coagulación, es decir, el tapón plaquetario. Cuando hay una ruptura de los vasos sanguíneos, los primeros que se pegan son las plaquetas, reconocen esa ruptura y se pegan, generando un tapón, que se dice tapón plaquetario, como un pegamento que se une en principio y evita la pérdida de sangre a través de esos agujeros que se producen en la vasculatura. Así cuando tenemos una hemorragia o nos cortamos, que sale sangre, bueno, esa sangre en principio empieza a disminuir su salida porque las que están actuando ahí son las plaquetas. O sea que por eso nos dice las plaquetas participan en la coagulación sanguínea. Bien, y en el tema, o sea, ya que hemos visto el tema de tejido epitelial y tejido conectivo, ahora hablamos un poquito de lo que son las membranas. Las membranas son esas láminas planas de un tejido flexible que están formadas, o sea, recubriendo alguna parte del cuerpo, y es una combinación de una capa epitelial con una parte del tejido conectivo. Entonces, eso son las membranas, y tenemos de tres tipos principalmente: las mucosas, que tapizan las cavidades de las partes del cuerpo que van a desembocar directamente en el exterior; las membranas cerosas, que tapizan las cavidades corporales que no desembocan en el exterior. Ya habíamos hablado, la membrana del pericardio, el peritoneo, son membranas que contienen sus membranas cerosas. Y después tenemos el tercer tipo de membrana, que es la piel. La piel es un tipo de membrana que recubre nuestro organismo, o sea, tiene una capa epitelial y una capa de tejido conectivo que ya vamos a ir viendo en sistema tegumentario fundamentalmente. Y después tenemos la membrana sinovial, que no es una membrana en sí, pero bueno, la nombramos acá, sino es el lugar donde cumple una función similar, que reviste las cavidades de las articulaciones. Ve que tenemos esta articulación, toda esta parte interna está revestida por la membrana sinovial, que participa en la secreción del líquido sinovial, que es un líquido que está acá entre esta articulación, lubricando esa articulación. Es decir, aparte de tener el cartílago, tenemos un líquido que ayuda en esa lubricación. Vamos a entrar ahora entonces al
tercer tipo de tejido que hay presente en nuestro organismo, que es el tejido muscular. Este tejido vamos a ver que está formado por células alargadas, o sea, llamadas fibras. Acá lo que vamos a ver, sí, que la célula muscular se la llama fibra también, y esa misma célula es grande, puede, sobre todo en el músculo que está en nuestros músculos que son voluntarios, que ahora lo vamos a ver en la clasificación, pueden tener fibras que son cilíndricas, son como cilindros y muy largos, aunque sean finitos porque no los vemos, pero pueden tener hasta centímetros de largo en los huesos largos, donde tenemos músculos largos que abarcan todo ese hueso, como por ejemplo en la pierna o en los brazos. Esas fibras musculares, que es una única célula, tiene varios centímetros de largo. Entonces, lo que tenemos que saber del tejido muscular es que este se subdivide en tres. Tenemos el tejido muscular esquelético, el que está presente en nuestros músculos que nosotros utilizamos para movernos, los que conocemos, los brazos, las piernas, el tórax, la espalda. Tenemos el tejido muscular cardíaco, que el único lugar donde está presente, obviamente, como dice su nombre, es en el corazón. Y finalmente el tejido muscular liso, es el tejido muscular que está en la capa externa de los órganos huecos, de los órganos internos, como puede ser el estómago, el esófago, todo el intestino delgado, intestino grueso, porque estos también tienen movilidad, y esa movilidad está dada por el músculo liso. Tienen unas características, y por eso se va a decir que el tejido muscular, o sea, tiene estriaciones, son como pequeñas banditas cuando uno lo observa al microscopio, ahora lo vamos a ver en más detalle, pero entonces se dice, esas estriaciones se deben a las fibras que tienen, a las proteínas, y cómo se ordenan. Presentan estriaciones el tejido muscular esquelético y el tejido muscular cardíaco, pero no el tejido muscular liso. Entonces, tenemos tres tipos de tejidos musculares: esquelético, cardíaco y liso. Esto es importantísimo que lo sepamos y que lo incorporemos, y que las características del esquelético y el cardíaco es que son estriados, mientras que el liso es no estriado. No son las únicas características, ya que ahora cada una también tiene sus particularidades que vamos a ir viendo brevemente. Esto es una introducción. Después el esquelético lo vamos a ver bien en su tema de músculos, y en el de cardíaco en el tema de la parte de corazón, mientras que lo del liso lo vamos a ir viendo a medida que veamos los distintos órganos, pero vamos a ver las generalidades de estos tejidos. El tejido muscular esquelético está unido a hueso siempre, como vemos acá, tiene un tendón que une el tejido muscular al hueso, y es el que permite los movimientos voluntarios del cuerpo, es decir, es lo que los músculos que nosotros controlamos, por eso se dice que es control voluntario. Tienen forma de cilindro, es un cilindro, pero esta es una de las pocas células en nuestro cuerpo que tienen muchos núcleos, ¿sí? Es una célula larga con muchos núcleos, porque se forma de la fusión. Cuando se está en el feto en desarrollo, primero son células individuales con un único núcleo que después se fusionan todas, entonces quedan una célula muy grandota pero con muchos núcleos. Casi por eso les digo, la única excepción en nuestro cuerpo donde la célula en sí presenta muchos núcleos por célula, ¿sí? A su vez, estas células se agrupan de manera paralela, ¿sí? Que acuérdense que la célula acá se la llama la fibra muscular, o sea, una fibra muscular, estamos hablando de una célula. Entonces estas células se agrupan de manera paralela y forman lo que es el músculo. O sea, un músculo tiene muchas células o fibras musculares. Y está presente, entonces decíamos, en nuestros músculos que generan movimiento, también en los de la cara, los de la espalda, y sobre todo es voluntario, es decir, nosotros tenemos conciencia sobre el movimiento de esos músculos, o sea, los movemos a voluntad. En el corazón, que también es una fibra estriada, está formando las paredes musculares del corazón. El corazón, acuérdense que se contrae y se dilata, y esa contracción está mediada por el músculo, y ese músculo es el músculo cardíaco, ¿sí? Es un músculo muy potente. Imagínense que el corazón está latiendo de manera constante toda nuestra vida. Si deja de latir, obviamente nos morimos. Entonces es un músculo muy fuerte, una pared muy gruesa,
que permite esos latidos, y este, a diferencia del esquelético, es involuntario, es decir, nosotros no tenemos control sobre los latidos cardíacos. Las fibras son distintas, ahora las vamos a ver un poco más en detalle, pero tienen un único núcleo, no son multinucleadas, no tienen varios núcleos, tienen uno solo, y las fibras, en vez de ser alargadas o cilindros como estas, son fibras ramificadas, ¿sí? Tienen como forma, digamos, de largas, donde después al final se terminan dividiendo en ramitas. Y las fibras están unidas unas con otras mediante discos intercalares, es decir, cuando termina una fibra se une con la otra a través de una estructura que se llama el disco intercalar. Y el tercer tipo de tejido muscular, el liso, decíamos, lo encontramos en las paredes internas huecas, como los vasos sanguíneos tienen tejido muscular, las vías aéreas tienen tejido muscular, el tubo digestivo tiene tejido muscular liso, la vesícula biliar y la vejiga urinaria. Y son involuntarios, o sea, todo aquel órgano que tiene tejido muscular liso no está bajo el control voluntario nuestro, es decir, nosotros no somos conscientes de que se está contrayendo nuestro tubo digestivo para hacer avanzar el bolo alimenticio, por ejemplo, ni durante la respiración, que la tráquea, los alvéolos se pueden estirar, o dilatar o contraer también cuando se cierran vieron por ahí una respuesta, como decíamos el otro día, con histamina, el otro día no, más adelante, más atrás en la clase hablábamos de la histamina, esa histamina generaba contracción, por ejemplo, de los conductos como la tráquea o más finos, porque al tener capa muscular genera que esa capa muscular se contraiga y por lo tanto se cierren esos pasajes de aire. Y lo mismo también pasa con las arterias, que tienen una determinada tensión y se pueden dilatar o contraer el músculo liso de manera tal que aumentar o disminuir la presión sanguínea, que también ya hemos visto en ejemplos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las funciones entonces de los músculos? De los tres tipos de tejido: producir movimientos corporales, tanto de nuestras partes físicas como de nuestros órganos. La mímica, ¿sí? Porque nosotros, si bien no producimos un movimiento con nuestra cara, sí los músculos de nuestra cara producen la mímica, es decir, la expresión o la expresividad que tenemos en nuestro rostro. Estabilizar las posiciones corporales, no es que solamente nos participan en mover nuestros cuerpos, sino que también, por ejemplo, nosotros estamos parados y esa posición de bipedestación o de mantener la cabeza erguida es gracias a músculos esqueléticos voluntarios, pero que ahí en ese caso nosotros no somos conscientes, ¿no? de que le estamos usando, porque son músculos que están contrayéndose. Por ejemplo, los de la nuca ahora con mi cabeza mantienen mi posición porque esos músculos están contraídos o ejerciendo tensión sobre mi cráneo para que no se venga hacia adelante. Entonces ahí hay una acción del músculo que ayuda a sostener la posición corporal, lo mismo que los de la espalda, bueno, los de nuestras piernas. O sea, ahí hay participación de músculos que están controlando toda esa posición, que nosotros no nos caigamos. O sea, si todos los músculos se relajaran simultáneamente, directamente nos caeríamos porque no nos podríamos sostener, porque faltaría esa tensión sobre el músculo o del músculo sobre el hueso para mantener la posición. Otra de sus funciones es la de generar calor en los músculos al moverse, ya sea tanto los esqueléticos como los de los órganos o el corazón, generan calor, ¿sí? Y eso es lo que ayuda a mantener nuestra temperatura corporal, porque el músculo realiza un trabajo mecánico, ¿sí? Se alarga, se acorta, se alarga, y ese movimiento genera calor. Además, permite el almacenamiento y la movilización de sustancias en el organismo, es decir, el músculo al contraerse, por ejemplo, en el estómago, permite almacenar el alimento en ese estómago mientras se está procesando la digestión. Ahí se llaman esfínteres, que son partes musculares del órgano que se contraen y se cierran. Ese esfínter, cuando se cierra, no permite la salida del alimento, y cuando se abre permite que salga. Y lo mismo va pasando con el alimento a través de nuestro tubo digestivo, pero también pasa en por ejemplo, nuestros músculos esqueléticos, cuando también se mueven y se contraen, es decir, cuando nos ponemos en movimiento, el movimiento muscular también permite la movilización de la linfa, de ese tejido que están, esos vasos que están en el intersticio y que recogen ese líquido extracelular
para devolverlo a la circulación sanguínea. Entonces el movimiento de nuestros músculos favorece la movilización de la linfa, que en la cual no hay nada que lo impulse, que no, o sea, el corazón no participa en eso, ya no hay ninguna presión, solo el movimiento muscular de contracción y relajación, es decir, el empujar sobre el tejido intersticial es el que ayuda a mover esos líquidos por la linfa. Y también, bueno, regula el volumen de los órganos, es decir, los órganos pueden, o sea, se mantienen contraídos tónicamente, se dice que tienen un tono de contracción, pero también se pueden relajar o se pueden contraer aún más. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros llenamos de alimento nuestro estómago, este se dilata hasta cierto punto y luego, bueno, se contrae para ir expulsando ese alimento del órgano, y lo mismo va pasando con el intestino. Entonces, por eso contribuyen a controlar ese volumen, y también esto muy importante en el corazón. El corazón es hueco y dentro de ese corazón está la sangre, pero cuando se contrae disminuye el volumen, cuando se dilata aumenta el volumen. ¿Qué propiedades tiene el tejido muscular? Estas propiedades son comunes a los tres tipos de tejido. Primero se dice que tienen excitabilidad, después tienen contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. ¿Sí? Estas cuatro propiedades son muy importantes que las conozcamos y sepamos, ¿sí? Entonces, la excitabilidad nos habla de que pueden responder a estímulos químicos, es decir, tienen la capacidad de generar lo que se llama un potencial de acción muscular. Las neuronas también tienen la capacidad de excitabilidad y generan potenciales de acción neuronales, pero en el caso de los músculos, el potencial de acción muscular, es decir, se produce, como veíamos en la membrana plasmática, una depolarización, salen iones y entran otros iones, es decir, en general lo que pasa es una movilización de iones sodio adentro de la célula. Entonces ese gradiente electroquímico se rompe y decíamos que ¿se acuerdan que las células adentro tienen una carga negativa, o sea, alrededor de menos 60, menos 70 milivolts? Esa carga negativa se rompe y pasa a ser más positiva, ¿sí? Se hace de menos 30 a menos 20. Entonces, esa capacidad de cambiar el potencial de membrana se llama la excitabilidad. La contractibilidad es otra de esas propiedades, que es la capacidad que tiene la fibra de acortarse, y cuando se acorta también realiza un trabajo, hace fuerza. Nosotros, imagínense que cuando se contrae nuestra fibra muscular, tira o jala, se dice, ejerce tensión sobre el tendón y el tendón jala el hueso. O sea, el músculo tensiona el tendón cuando se acorta y el tendón tracciona sobre los huesos. Y lo mismo pasa, bueno, con nuestros órganos. Al contraerse los músculos hacen que se acorte o se disminuya la luz de un órgano, la parte interna, digamos, ¿sí? La cantidad que tiene, el área que tiene dentro de ese órgano. Extensibilidad es lo que le dice, tiene la capacidad también. O sea, el músculo lo podemos estirar hasta cierto punto, ¿sí? Si en los músculos, vieron que los músculos esqueléticos, cuando uno dice me desgarré, es que se extendió demasiado más allá de lo que soporta el tejido. Ese es un desgarro. En cambio, tiene una cierta capacidad de extenderse algunos centímetros, pero no demasiado, porque si no se produce el desgarro. Entonces, esa capacidad de estirarse se lo llama extensibilidad, y también es importante para participar, por ejemplo, cuando, como decimos, se llena el corazón de sangre, o tenemos o en los órganos, como decíamos, el estómago se dilata, o en nuestros propios músculos cuando uno se estira demasiado, ¿sí? Aguantan hasta determinado punto. Y después tenemos la otra propiedad, que es la elasticidad, que es la capacidad de volver a recuperar su forma original. Es decir, una vez que se contrajo o se extendió, esas fibras elásticas también participan en esta capacidad y ayudan al órgano al tejido a que vuelva a su posición original. Entonces, esa es la otra de las propiedades que vamos a encontrar.
A ver entonces, ahora un poquito más en detalle cada una de estos tejidos o subtipos del tejido muscular. En el esquelético, como vemos, entonces decíamos, son los músculos que están en contacto generalmente con nuestros huesos, y o sea, el músculo esquelético. Y ven acá, cuando uno mira al microscopio, que se ven estas fibras, estas estriaciones, estas bandas, las estriaciones o el tejido estriado significa que tiene estas bandas oscuras y claras en una fibra muscular. Recuerden que la fibra muscular entonces es una célula, única célula que tiene varios núcleos. Es decir, esta es una fibra muscular, acá tenemos otra fibra muscular y acá vemos núcleos, ¿sí? Tanto de esta célula como de esta célula, y son varios de los núcleos que se pueden encontrar. Como decíamos, las características es que está bajo el control voluntario y habitualmente lo vamos a encontrar en unidad o tendones y huesos, y la función que tiene es la que ya habíamos visto en postura, producción de calor, protección y movimiento. Y la característica, ven que acá esta es la fibra muscular, ¿sí? Esta célula alargada y que tiene ese patrón de banda en base a las proteínas musculares que tiene, que son las que son responsables de la contracción y la elongación del músculo. Luego tenemos el tejido cardíaco, que decíamos que son fibras ramificadas, estriadas ramificadas. Tienen el patrón de estriaciones, bandas oscuras, bandas claras, aunque bueno, acá no se nota tan claro, pero tienen ese patrón. Están presentes únicamente en el corazón. El corazón tiene una capa muscular como órgano, y es una capa de tejido muscular muy gruesa, muy importante, ya que, como les decía, este es un órgano que está toda su vida contrayéndose y relajándose. Y fíjense cómo las células, que son esquemáticas, ¿no? Son ramificadas, tienen estas saliencias, o sea, se dividen, tienen como protrusiones. Esas son las ramificaciones que salen de una fibra y se unen entre sí por los llamados discos intercalares. Estas tinciones que tiene acá más densas, más oscuras, que es el punto de unión entre una fibra y otra. En esos discos intercalares lo que vamos a encontrar es lo que ya también estudiamos en uniones celulares, que eran esas uniones nexo o comunicantes, uniones por las cuales pueden pasar los iones. Y eso es importante para el tejido muscular para que se contraiga a la vez. Es decir, cuando se produce, recuerden que tienen excitabilidad, se produce una depolarización de alguna de estas fibras cardíacas, o sea, hay un marcapaso, se llama, interno en el corazón, que es el que determina cuándo se tiene que contraer el músculo. Entonces, cuando larga la señal, que va a ser en esta parte superior del corazón, en un nódulo que se lo llama el nódulo sinusal, se depolariza y esa depolarización se transmite inmediatamente al resto del corazón. Y en eso tiene mucha importancia estos discos intercalares que permiten la comunicación de iones y por lo tanto eléctrica, ¿sí? Porque la comunicación, al moverse cargas, pues generamos una corriente eléctrica. Entonces toda esa corriente eléctrica movida por átomos, no por electrones, que es la que vemos habitualmente con la que funcionan nuestros aparatos, esa electricidad es por electrones. Esta es una electricidad generada por movimiento de cargas de iones. Entonces todas esas cargas, esos movimientos se transmiten de manera muy veloz a través de estos discos intercalares. Bien, bueno, la localización en las paredes del corazón, y la función es la de bombear sangre a todo el organismo. Y finalmente, en el tejido muscular, vamos a encontrar el tercer tipo de tejido muscular, que es el tejido muscular liso, que está, como decíamos, formando parte de las paredes de los órganos huecos. Ven que acá tenemos una capa de epitelio, una capa de tejido conectivo y una capa de tejido muscular. Esto, por ejemplo, es una arteria. Pero lo mismo va a pasar en el intestino, el estómago, etc. Tiene las capas musculares, o sea, las fibras musculares lisas son de esta forma, una fibra alargada, finita, se dice ausada. Acá, bueno, tenemos ausada en forma de huso. El huso es algo alargado con dos puntitas en sus extremos, y estas tienen un único núcleo, al igual que la fibra muscular cardíaca, y no presenta ese patrón de estriaciones, y recordemos que está bajo el control involuntario. Está presente, bueno, en el iris del ojo,
en las paredes de las estructuras huecas, ya habíamos visto, vasos sanguíneos, pulmonares, estómago, intestino, vesícula biliar, vejiga urinaria y en el útero. Tiene que producir la movilidad, ¿sí?, de los vasos sanguíneos, de las vías aéreas, de las vías digestivas, de la vejiga urinaria también, es decir, la vejiga urinaria está bajo el control involuntario. ¿Vieron? Cuando sentimos ganas de ir al baño porque está llena nuestra vejiga urinaria, o sea, al distenderse la vejiga también quiere retornar a su posición, entonces eso es lo que nos da las ganas de hacer pis, de orinar, o del reflejo de la micción, y no se pierde esa orina porque está el esfínter de salida está bajo el control voluntario, es decir, nosotros podemos voluntariamente mantener el esfínter contraído para que no salga el líquido, o sea, la orina, cuando nosotros no queremos, sino cuando nosotros voluntariamente nos disponemos a hacer la micción, a menos que se supere ese umbral y ya sean tantas las ganas de la micción, de hacer pis, que se salga involuntariamente o se relaje el esfínter de manera involuntaria. Bueno, también en la vesícula biliar, que es la que permite la salida de la bilis, que es ese producto del hígado que permite la digestión de las grasas. Bien, y con esto ya hemos visto las generalidades del tejido muscular como tejido en sí, en el cual vamos a profundizar cuando veamos más cada uno de estos órganos. Y el cuarto tipo de tejido, del cual también vamos a hacer una introducción bastante somera, bastante liviana, ya que solo vemos las partes que nos interesa como tejido en sí, es el tejido nervioso, así que vamos a ver un poco cómo está constituido ese tejido nervioso. Y el tejido nervioso tiene dos componentes principales, ¿sí? Uno siempre piensa en la neurona. Bueno, sí, la neurona es el componente funcional principal y que más conocemos, pero también que es la célula nerviosa por excelencia, es la célula que genera los potenciales de acción, que transmite la información. Y después tenemos el segundo tipo de células, que son las intersticiales, las que están en el intersticio, en el entremedio, que son las células gliales, las células de la glía, de las cuales hay varios tipos que también vamos a profundizar un poco más cuando veamos tejido nervioso. Pero estas células gliales, su función es la de sostener a las neuronas, el funcionamiento neuronal. Como ven, forman los recubrimientos sobre, por ejemplo, los axones y las dendritas. Ahora vamos a explicar un poquito qué es eso. Forman la barrera hematoencefálica. O sea, estas de acá son células intersticiales, células de la glía. Estas también. Fíjense que forman como esas vainas alrededor de las prolongaciones. Esta es una neurona. Y estas otras células que también están en el intersticio, que se encargan de proteger de cualquier tipo de infección o de células que estén de más, etc. También tenemos un tejido conectivo que está por fuera, que forma la envoltura del tejido nervioso, que se la llama las meninges en el sistema nervioso central, y también, bueno, esas vainas que envuelven los nervios, las cápsulas de los ganglios, en general están formando parte del tejido nervioso, pero el tejido nervioso principalmente está constituido o formado por neuronas y células de la glía. El tejido nervioso, vamos a ver que una neurona, que estamos acá, es una célula que tiene un cuerpo y después también tiene prolongaciones. Esas prolongaciones son de dos tipos. Las prolongaciones que son más numerosas son las dendritas, tiene múltiples de estas dendritas y un único axón. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, el axón es único porque es más grueso y además es mucho más largo. Puede tener hasta centímetros y llegar hasta incluso al metro. Este axón, esta prolongación. En cambio, las dendritas tienden a ser más cortas y más finas y como más ramificadas. Forman como un árbol. Mientras que el axón suele ser único, largo y recién se ramifica al final. La función de las neuronas fundamentalmente es la de generar los potenciales de acción, la de transmitir entonces información, responder a estímulos y convertirlos esos estímulos en impulsos nerviosos y llevarlos y además transmitirlos. Fundamentalmente aquí siempre le van a transmitir su información las neuronas a las fibras musculares para generar movimiento, puede ser músculo liso, músculo cardíaco, músculo esquelético, y a las glándulas, sobre todo a las glándulas exócrinas y endócrinas.
generando una secreción de alguna hormona o secreción de compuestos digestivos, secreción de ácido clorhídrico. O sea, el sistema nervioso controla nuestro organismo a través de las eferencias, las salidas de la información a través de las neuronas, conectándose con músculos y con glándulas. Bien, hablábamos de eferencia y eso está relacionado con el axón. Entonces, ¿cuál es la función que tienen las dendritas y el axón? Las dendritas son los sitios en donde se recibe información, es decir, donde se recibe el potencial de acción o lo que nos están, la señal que viene de la parte exterior, la aferencia, se recibe en la dendrita y esa información se transmite de la dendrita al cuerpo neuronal y del cuerpo neuronal al axón. Es decir, las dendritas son vías de entrada, vías aferentes, mientras que el axón es la vía de salida, es donde se envía la información. Una vez que se procesó, se integró en el cuerpo, se envía la información a través del axón para conectarse, como decimos, o con otra neurona, o con una fibra muscular, o con una célula glandular. ¿Sí? Entonces, esa es la función del sistema nervioso y la función, acá tenemos el cuerpo neuronal, que es la dendrita que recibe los estímulos y los lleva hacia el soma, el cuerpo de la neurona. Acordémonos, acá tenemos dendrita, soma y axón. Y luego del axón es donde se gatilla el potencial de acción, se genera el potencial de acción que va a ser transmitido hasta el terminal axónico, que es esta parte donde yo le decía que se ramifica, y se va a transmitir a los tipos celulares que les dije, o sea, o a otra neurona, o a una fibra muscular, o a una célula glandular. Este tejido, como les decía, lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos sistema nervioso. Y luego teníamos las células de la glía o la neuroglía, que su función principal es la de darle soporte a las neuronas, al encéfalo. Vamos a ver que, por ejemplo, el cerebro es un tejido que no tiene tejido conectivo. ¿Sí? El tejido conectivo o la parte conectiva, lo que lo junta y le da la estructura, es las neuronas de la neuroglía. Y ellas están rodeando a las neuronas, por eso las separan y las aíslan a grupos neuronales. Es decir, vamos a encontrar que la neuroglía va a generar distintas zonas del cerebro donde vamos a encontrar cuerpos neuronales, y también tiene una participación metabólica activa o muy activa. Ayuda a mantener la concentración de potasio en el líquido extracelular. Si hay demasiado potasio lo retiran. También retiran neurotransmisores, que son las moléculas químicas encargadas de transmitir la información nerviosa de una neurona a la otra o de una neurona al músculo. Tienen participación durante el desarrollo del cerebro. O sea, si no está la glía, las neuronas se terminan muriendo. Y si la glía no funciona correctamente, terminan también dañándose las neuronas. Forman lo que se llama la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Parte de esta glía, la que estamos viendo acá, interactúa con los vasos sanguíneos y genera como una barrera. ¿Sí? Bueno, por eso se llama barrera hematoencefálica. Una barrera o una filtro selectivo que permite pasar algunas sustancias y otras no. ¿Sí? Es decir, a nuestro tejido nervioso no ingresa cualquier sustancia, y esto se debe a que tenemos la barrera hematoencefálica, en la cual participan la neuroglía, algunas algunas células de la glía especializadas en generar estas barreras, y también el vaso sanguíneo, que también está especializado, donde, por ejemplo, tenemos uniones estrechas en determinados sectores que no permiten el pasaje de sustancias. Incluso hay muchas sustancias que pueden pasar si tienen su transportador específico, si no, la gran mayoría no va a ingresar. Otras tienen participación en la nutrición, ayudan a generar nutrientes que necesita la neurona, algunos incluso ácidos grasos. Bueno, la glucosa no se produce, pero algunos producen hasta cuerpos cetónicos que pueden utilizar las neuronas como fuente de energía. Bueno, algunas también, como les había dicho, aminoácidos que van a ser provistos, factores de crecimiento, producen proteínas que ayudan a desarrollarse las neuronas de manera adecuada. Y también
tienen que ver con los procesos de reparación del sistema nervioso, es decir, donde nosotros, por ejemplo, cuando hay algún daño al tejido nervioso, las células de la glía, vemos que hablamos siempre que las neuronas, o conocemos que no se dividen prácticamente a lo largo de la vida, entonces esos espacios que quedan vacíos son rellenados por células de la glía, que como la glía no tiene funciones de transmisión de impulsos nerviosos, o sea, la glía no es excitable como son las neuronas, no tienen esa capacidad, pero sí son las que, o sea, son altamente necesarias para que las neuronas funcionen correctamente, son como de soporte y de ayuda y de le proveen estos factores, y además cuando se daña entonces el tejido nervioso, la glía lo va a rellenar, podemos decir reparar, en el sentido de que no va a quedar ahí aislado, pero no es que va a restaurar las funciones de las neuronas que se pierden. Bien, entonces con esto hemos concluido esta clase 8, en la cual hemos hablado de los tejidos de nuestro organismo, que recordemos son 4, y desde el epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso, cada uno con sus subdivisiones y sus características que hemos visto en esta clase.